Hola, mi nombre es Santiago Londoño Gaviria y junto a mis compañeros Jacobo Vengas, Diego López y Luis Carballo, venimos a presentarles el proceso de construcción de un agente de inteligencia artificial enfocado en dos marcos clave de gobierno de TI y la seguridad de la información, el COVID-2019 y la ISO 27001 del 2022. Más que un chatbot, desarrollamos un sistema capaz de responder preguntas técnicas, analizar escenarios organizacionales y guiar paso a paso para la implementación de controles de seguridad, todo basado en fuentes oficiales. Para su desarrollo utilizamos herramientas modernas y accesibles como lo son N8N, que nos permitió automatizar e integrar todos los componentes sin necesidad de programar desde cero. Por otro lado, tenemos Telegram, que funciona como canal de acceso, facilitando su uso desde cualquier dispositivo. Y por último, utilizamos Google Gemini 2.5 Flash, que actúa como el núcleo del sistema, es decir, interpreta consultas y genera respuestas precisas. Además, implementamos algunas técnicas como RAG que permiten a la gente consultar directamente información desde documentos oficiales. Para esto usamos Coger para generar embeddings y Supabase como base de datos vectoriales, donde almacenamos cerca de 900 páginas de conocimiento especializado. En resumen, es una herramienta inteligente diseñada para apoyar desde una forma práctica y fundamentada la gestión y la seguridad de la información. Listo, nos entendemos todo el contexto de lo que estamos creando, que en este momento sería el bot. Vamos ahora a la parte central, que es donde vamos a configurar la parte de la Supabase, en donde nosotros vamos a almacenar toda la información de nuestro agente. Directamente vamos a tener ya una organización creada, en este caso, como hemos mencionado, es con respecto al COVID, entonces tenemos COVID ISO Agent. Directamente eso se hizo con una configuración en la cual la región por defecto que ha sido elegida es Sudamérica y pues todo se hizo con una contraseña y demás. En este caso nosotros vamos a hacer las configuraciones necesarias para obtener toda la parte de las API para que se pueda conectar con los diferentes canales que nosotros hemos propuesto. En este caso, como primer paso, vamos a la parte de las extensiones en donde vamos a activar la parte de los vectores, donde lo vamos a darle Enable. Una vez esta parte ya está Enable, vamos nosotros a ir a la parte bueno, como les decía, tenemos la organización creada, COVID ISO Agent, con todas las configuraciones anteriormente. Nosotros accedemos acá a este panel en donde tenemos la Database Station, donde hemos activado la parte de los vectores, en donde esta extensión nos va a dar el data type y demás funcionamientos. Ahora vamos a la parte donde vamos a tener el SQL Editor, en donde nosotros vamos a tener las diferentes tablas que se van a crear por defecto. En este caso, utilizaremos este comando acá, este editor, y vamos a, en este caso, activar también la parte del RLSL, donde lo vamos a correr. Listo, directo. Como podemos ver acá, la parte de toda esta query ha sido con un estado de sources. En este caso no se retorna ninguna RAWs. Ahora, una vez nosotros hemos activado toda la parte del vector y hemos creado las tablas, las extensiones y demás funciones que son necesarias para llevar a cabo nuestro cliente, vamos a ir a la parte en donde vamos a tener lo que son las APIs. En este caso, vamos a ir a la configuración del proyecto, ya que acá estamos haciendo toda la parte de la organización, en donde una de nosotros accedemos a esta parte de acá, vamos a tener acá en este costado la parte de API Keys. En este caso, la primera API Key que nosotros vamos a tener es la parte de los servicios, en donde nosotros vamos a hacer el Legacy Anon Revel. ¿Correcto? La revelamos, la vamos a copiar y en este caso la vamos a tener en cuenta al final del documento. Bueno, tenemos la pegada por acá para ahorita utilizarla más adelante
cuando la necesitemos. En ese caso, nosotros también, para la parte del Project URL, nos vamos a dirigir a la parte de la Data API, en donde vamos a tener también una API con una URL, que esa también la vamos a utilizar para lo que es la configuración del Telegram y demás cosas. En este caso, la vamos a dejar copiada y más adelante, con la introducción de mi compañero Diego, vamos a utilizar todo lo que hemos creado anteriormente en toda la parte del Supabase, con la parte de la activación del vector, las ejecuciones de las queries y las distintas APIs para llevar a cabo la comunicación entre cada una de las configuraciones para el funcionamiento correcto de nuestro agente. Bueno, ya teniendo todas las configuraciones que los compañeros mencionamos, entonces vamos a empezar a hablar sobre cómo se construye todo el flujo ya dentro de N8N, pero antes de eso, lo primero que queremos hacer es irnos a Telegram para poder crear el bot, ¿cierto? En esta parte de acá vamos a buscar en el buscador de Telegram Botfather, que es el que nos va a permitir obtener la llave de la API para poder configurar nuestra agente con el chatbot, ¿sí? En este caso, lo que vamos a utilizar es este comando que es new bot, ¿sí? En el cual nos va a pedir un nombre para nuestro bot. En este caso, utilizamos este ejemplo bot y nos va a pedir un usuario. Entonces, ya después de tener esto, lo que nos genera Telegram es este API key, que es el que vamos a utilizar cuando vayamos a conectar todo nuestro flujo en N8N. Listo, ya estando acá en N8N, la idea es que creemos un flujo desde cero para mostrar cómo se va a generar toda la construcción de la gente, ¿cierto? Entonces, ok, vamos a este de acá, que es un flujo vacío, ¿sí? Y lo primero que vamos a agregar es por dónde van a ingresar los datos. Para eso agregaremos un nodo de Telegram, ¿cierto? Entonces aquí le damos en el más, buscamos Telegram y vamos a escoger la opción On Mesas. Listo. En este caso, entonces aquí es donde se configuran las credenciales de Telegram. En este caso, como nosotros ya creamos todo el agente, por defecto ya nos va a mostrar la credencial que teníamos anteriormente, pero en caso tal de que se quiera empezar desde cero, entonces lo vamos acá en editar y simplemente el token que nos acaba de generar el bootfather lo copiamos y lo pegamos acá y esas serían todas las configuraciones. Hay que tener presente que aquí hay que verificar que el trigger esté encendido en mensaje para poder que escuche todo lo que llegue a chat. Después de este, entonces vamos a agregar un nodo que es el de el agente de IA, ¿cierto? Entonces vamos a agregar este IA agente en el cual vamos a tener unas configuraciones muy específicas. Aquí en Source From Prompt vamos a definirlo nosotros mismos, ¿cierto? Y en prompt vamos a pegar lo siguiente basándonos en la guía que nosotros tenemos para todo el paso a paso. Y entonces vamos a pegar esto que se nos menciona acá, que es para poder leer los mensajes y lo vamos a agregar aquí, ¿cierto? Aquí vamos a agregar una opción que es la de System Measures y entonces lo que vamos a pegar en este punto es todo ese prompt que queremos en la forma en la que actúe nuestro agente. Si por ejemplo le queremos decir, quiero que seas un experto, en este caso, seas un experto en gobierno de TI basándote en los marcos de referencia COVID-2019 y ISO 27001. Entonces, todo este prompt, nosotros ya lo tenemos acá, en el que le decimos, eres un experto certificado en COVID 2019 e ISO 27001 con amplia experiencia en auditoría, gobierno y seguridad de la información. Y aquí le damos como la estructura general en la que queremos que nuestro bot responda, además de algunas reglas importantes, que responde siempre en el idioma en el que te escriban, nunca inventes controles ni objetivos que no existen en los marcos oficiales. Si una pregunta no está relacionada con COVID-2019 e ISO 27000, redirige amablemente hacia el usuario. Eso quiere decir que no se desvíe sobre el tema central del chatbot. Entonces, lo que vamos a hacer es copiar todo este prompt y lo vamos a pegar aquí en el System Meshas de la configuración, ¿cierto? Ya después de esto, ya tendríamos configurado nuestro agente y lo que vamos a agregar es un chat model. Este chat model es como el cerebro sobre el cual va a funcionar nuestra agente, que en este caso decidimos utilizar Gemini porque es una de las inteligencias artificiales que nos va a permitir muchos más tokens de forma gratuita, ¿cierto? Entonces, en este caso, vamos a buscar el nuevo nodo que es este Google Gemini Chat Model. Lo mismo,
hay que configurar las credenciales. Para ello ingresamos a Gemini y de ahí podemos obtener las credenciales. En este caso ya las tenemos configuradas, pero viene siendo lo mismo. Obtenemos cuál es la llave de la API, la pegamos, lo configuramos y definimos nuestro modelo, que en este caso estamos utilizando el Gemini 3 Flash Preview, ¿cierto? Y aquí en la memoria, para la memoria vamos a usar una memoria simple. Entonces, en este caso, escogemos Simple Memory y vamos a dejar esto tal cual como está, ¿cierto? Después de esto, vamos a agregar cuál va a ser la herramienta de salida de nuestro agente, o sea, cómo va a responder, y esto también va a ser a través de Telegram. Entonces, vamos a buscar nuestro nodo, que es el de Telegram, y aquí vamos a seleccionar la opción de Send Test Mesas. Aquí vamos a escoger Send Text Message, que es para poder que le responda. Aquí lo mismo, configuramos todas las credenciales, volvemos a pegar la API que nos dio el bootfather y verificamos que esté enviando un mensaje, que esté enviando un mensaje. Aquí en Chat ID vamos a copiar lo siguiente. Mm, En Chat ID vamos a pegar este partecito de acá, que es como la estructura básica sobre cómo va a responder. Y en el texto vamos a pegar esta partecita de acá. Aquí dejamos las configuraciones del resto como estaba en Node y listo. Aquí lo que tenemos que nos falta agregar es una herramienta. En este caso, esta herramienta va a ser la base de datos Supabase, que nos va a servir no solo para que la gente se base en toda la información que conoce en su memoria, sino que se base en los documentos puntuales que nosotros tenemos sobre COVID-19, que son 3 libros. Entre los tres suman aproximadamente 900 páginas y va a ser sobre la base sobre la cual nuestro agente responda a las preguntas. Entonces, para este caso, escogemos Supabase. Este lo dejamos tal cual. Aquí en la descripción vamos a poner cómo queremos que nuestro agente responda, ¿cierto? Que en este caso va a ser busca información en los libros oficiales de COVID-19 para responder preguntas técnicas con fuentes precisas. Entonces vamos a copiar esto y lo vamos a pegar acá. Listo. Dado que en el Supabase, como Jacobo lo mostró, él copió y pegó una query, o más bien como unos comandos en los cuales se creaba una tabla que se llama Documents, ¿cierto? En esta es donde vamos a cargar en otro flujo todo lo que tiene que ver con la información de los libros. Para en este caso, entonces lo vamos a dejar así. Algo muy importante que se me olvidó aquí mencionar es que en el embeddings vamos a utilizar este embeddings de Core. Core es una inteligencia artificial que lo que nos va a servir es para poder sustraer toda esa información de la base de datos y cargársela a nuestra gente, ¿cierto? Lo mismo, aquí configuramos las credenciales, vamos a coger y obtenemos la API key y lo pegamos acá, lo configuramos. Y en este caso, el modelo que vamos a utilizar es el de 1024 dimensiones porque esas son las dimensiones que se definieron para la tabla en el Supabase. Ya teniendo esto aquí en el flujo principal, lo único que nos faltaría es en nuestro agente, aquí en Settings, eh, eh, activar esta opción que la que nos permite es que si por algún problema que haya sucedido, el agente falla o tiene algún problema de conexión, entonces que no simplemente deje al usuario esperando, sino que lo que haga sea que vuelve y envíe la solicitud hasta un máximo de 3 veces para mirar si la conexión se restableció. Bueno, en ese caso ya definimos todo nuestro flujo principal, pero nos falta un flujo secundario que es en el que vamos a configurar cómo se van a cargar todos los documentos a la base de datos. En este caso, pues no lo vamos a hacer uno por uno porque nos quedaría el video muy largo, pero entonces en este caso ya lo tenemos acá. ¿Cierto? En el que definimos este nodo, que es el que nos permite ejecutar todo este flujo y en el que estamos cargando principalmente 3 documentos. Para esto utilizamos un nodo de Google Drive que nos va a permitir cargar los documentos. En este caso, para cargar las credenciales, aquí simplemente él nos va a dar la opción de ingresar con Google y ahí vamos a poder cargar nuestros documentos. Los documentos los tenemos en una carpeta en Drive llamada COVID ISO documentos. Aquí están los 3 que queríamos cargar para nuestro agente. En nuestros recursos vamos a escoger que es un file, vamos a escoger que lo vamos a descargar y aquí vamos a seleccionar
los documentos que queremos cargar. Entonces, esto lo hicimos en 3 casos. Para cada uno de nuestros documentos agregamos un nodo para extraer toda la información de ese PDF. Este nodo llamado Transfer Pipe tenemos que configurarlo para que se sea claro que se quiere descargar en formato PDF. Aquí se muestran las opciones y vamos a agregar un nuevo nodo que se llama Mesh, en el cual vamos a coger y vamos a fusionar toda esa información que se extrajeron de los PDFs y se la vamos a cargar a el Supabase Vector Store. ¿Sí? Entonces agregamos lo mismo que hemos hecho hasta aquí en este punto. Agregamos las credenciales del Supabase con la URL que Jacobo nos compartió. Vamos a insertar documentos. ¿En qué tabla? En la tabla de documentos que ya creamos en el Supabase. ¿Cierto? Y vamos a utilizar un default data loader en este nodo de acá en el que se menciona que van los documentos, que es el que nos va a permitir a través de una inteligencia artificial o de un embedding poder cargar toda esa información que se extrajo de los PDFs y poder cargarlo en nuestra base de datos para poder que la gente lo consuma. La configuración de este es muy sencillo, el tipo de data va a ser un JSON y el resto lo podemos dejar por defecto como estaba. En el embedding utilizamos este de Cohere. ¿Por qué? Generalmente en un principio nos habíamos planteado utilizar uno de Gemini, pero teníamos muchos problemas para poder cargar la información en la base de datos porque la dimensionalidad aparecía diferente. Entonces, buscando la opción más sencilla, utilizamos esta de Cohere, en la cual lo mismo, utilizamos las credenciales que obtuvimos de Cohere y aquí en el modelo vamos a seleccionar que es de 1024 dimensiones. Este es un paso muy importante porque si seleccionamos las dimensiones que no es, al momento de ejecutar el flujo, los datos no se van a cargar a la base de datos porque las dimensiones en las que se le están pasando los datos y las dimensiones en las que está la tabla no coinciden. Después de tener ya todo eso sincronizado, lo único que hacemos es ejecutar este flujo, que en este caso no lo vamos a hacer porque pues ya lo hizo y se demoró aproximadamente entre 10 y 15 minutos mientras cargaba toda la información de los documentos. Aquí podemos ver en nuestro Supabase, en Table Editor, vamos a escoger la tabla de documentos y aquí podemos ver que después de ejecutar el flujo, todo este cargó alrededor de 1900 registros con toda la información de nuestros libros. Información que en nuestro flujo principal ya la estaría consumiendo nuestro agente, ¿cierto? Que sería este de acá. Entonces, ya después de esto, no nos quedaría nada más que publicar nuestro agente y probarlo. En este caso, el que ya tenemos ya está publicado, entonces vamos a ir a Telegram en este momento, ¿cierto? Y vamos a buscarlo por el usuario que habíamos obtenido, que es Govern IT Bot, ¿cierto? Ya esta mañana le había hecho una preguntita, simplemente saludándole y le pregunté, hola, me dice, hola, estoy listo para apoyarte como experto en COVID 2019 e ISO 27001. Puedo ayudarte a resolver dudas técnicas, analizar casos de auditorías o diseñar rutas de implementación para el gobierno y la seguridad de la información. Acá nos muestra como un paso a paso de cómo puede interactuar con él. Nos dice, plantea tu duda o escenario, sé lo más detallado posible sobre el problema o el área de interés. También indica tu objetivo, busca cumplimiento normativo, mejorar la eficiencia operativa o prepararte para un examen del certificado. Y nos hace una pequeña recomendación, que es que si estamos empezando en un proyecto de cumplimiento, recordar que COVID 2019 es excelente para definir gobernanza. ¿Cierto? Entonces, según las preguntas bases que habíamos definido, vamos a probar nuestro agente y vamos a preguntarle esta. En simples palabras, ¿podrías explicarme qué es COVID 2019 y a qué tipo de organizaciones aplica? Entonces vamos a probar nuestro agente y ya nos quedaría esperar a que responda. Si se cargó. Entonces, aquí hubo como un lag y no nos mostró exactamente el mensaje, pero dice, claro, con gusto te explico de forma sencilla qué es el marco de trabajo y para quién está diseñada. Nos dice en palabras simples, COVID 2019 es un manual de instrucciones para que los dueños y directivos de una empresa aseguren la tecnología que realmente ayude a alcanzar las metas del negocio. Entonces, aquí es muy interesante porque nos menciona hasta analogías. Imagina una empresa es un barco, el gobierno, COVID es el capitán que decide hacia dónde ir y qué riesgos tomar, mientras que la gestión es la tripulación que hace que las máquinas funcionen día a día. COVID 2019 separa estas dos funciones y ofrece 40 objetivos para organizar todo, desde la ciberseguridad hasta el presupuesto de las tecnologías de la información. Y con respecto a la otra pregunta que le planteamos en el mismo enunciado, que es a qué tipo de organizaciones aplican, nos dice que no es exclusivo para gigantes tecnológicos, es un marco genérico y flexible que aplica a
grandes corporativos, a entidades gubernamentales, a pymes, que son pequeñas y medianas empresas, y en general a cualquier industria. Y nos menciona como una pequeña ruta que podríamos utilizar para implementar COVID 2019 en nuestra organización, además de las recomendaciones. Pues no vamos a profundizar mucho acá, pues por temas de tiempo, pero la idea es que le hagamos otra pregunta. Y es esta, por ejemplo, en nuestra empresa sufrió un acceso no autorizado a los servicios. ¿Qué controles del anexo A de ISO 27001 debemos ser implementados y cómo los aplicamos paso a paso? Esa es una consulta bastante pesada porque le estamos pidiendo que nos explique qué está mal y además cómo podríamos mejorar toda nuestra infraestructura. Aquí también en nuestro N8N podemos visualizar todas las, todas las solicitudes que se hacen a nuestro flujo principal, que es este de aquí, a través de este ítem que se llama ejecuciones. En este momento está corriendo una. Aquí hay como un pequeño bug, tiene que ser que está muy cargado o está lento, que no me está mostrando el mensaje que envié, pero pues aquí lo está procesando. Entonces esperemos a ver qué nos responde. Yo creo que mientras nuestro agente va respondiendo, ya que la consultica está un poco pesada, nuestro compañero Carballo nos podría ir hablando un poco sobre las consideraciones éticas que tuvimos en cuenta a la hora de crear nuestro agente. Claro que sí, compañero. Tuvimos en cuenta varias consideraciones éticas. La primera era, pues, la privacidad y la protección de datos, ya que eso es un bot de Telegram que de manera implícita está recopilando los mensajes y el chat ID. Entonces es importante que los usuarios conozcan este hecho, conozcan que sus mensajes están siendo procesados y almacenados temporalmente para el procesamiento del sistema de IA. También tuvimos en cuenta el respeto a la propiedad intelectual, ya que los libros del COVID-19, el libro de la ISO 27001, son documentos con derechos de autor de ISACA y de ISO respectivamente. Entonces su uso debe limitarse únicamente a fines educativos y no comerciales, reconociendo pues claramente la autoría de sus autores. El tercer aspecto fue la precisión y la veracidad de la información. La gente fue instruido de manera explícita en el System Prompt para que no invente ningún tipo de información, no invente ningún control, no invente ningún objetivo que no exista o que no sea ya claro en el marco oficial. Entonces, eso es relevante para que no se tomen decisiones erradas en información equivocada que dio la gente de nuestro chatbot. Bueno, entonces continuando aquí, la consulta estaba un poquito pesada, pero ya la ejecutó con éxito, ¿cierto? Aquí tenemos como un pequeño lag que tiene Telegram, pero entonces, según lo que le habíamos comentado, que es nuestra empresa sufrió un acceso no autorizado a los servicios que controles del anexo a ISO 27001 debemos ser implementados. Entonces nos menciona, lamento mucho el incidente, un acceso no autorizado es una señal que fallaron múltiples capas de defensa para analizar este escenario bajo ISO 27001-2022. Debemos mirar controles preventivos para evitar que entren y los detectivos para saber que salen. Entonces, él aquí nos hace un análisis breve sobre qué factores del anexo A de COVID de ISO 27001 fallaron, entre los que mencionan unos controles específicos, que es el control del acceso, información de la autenticación, seguridad del registro de eventos, seguimiento de actividades, y nos menciona un paso a paso sobre la implementación que deberíamos tener para evitar estos errores dentro de nuestra organización, que es tener un inventario, una clasificación, implementar autenticación robusta, principios de privilegio mínimo, bastionado del sistema y demás. Además, nos hace una recomendación adicional, que es desde la perspectiva de COVID-2019, no te enfoques solo en la tecnología, realiza una revisión post-incidente, reúnanse para entender el problema si fue técnico, fue un error humano. Entonces, este es un punto muy importante porque no simplemente nos está respondiendo con base a ISO 27001, sino que está haciendo como una especie de sinergia entre todo lo que tiene que ver en temas de seguridad de ISO 27001 y todo lo que tiene que ver con gobierno de TI con COVID-2019. Nosotros ya lo hemos probado, le hicimos diferentes preguntas específicas sobre la información que se muestra en los libros y nos está respondiendo. Eso quiere decir que está consultando toda la base de datos que metimos en Supabase y
también demás consultas como, enséñame a factorizar. Entonces, en este caso, nuestro agente lo que está haciendo es decirnos, no soy un experto en factorizar, sino un experto en COVID-19. Entonces, eso está muy bien porque nos está saliendo de su área de interés en lo que es experto, que es COVID-19 e ISO 27000. Pues en este caso no vamos a hacer más pruebas porque está un poco lento y no queremos pues que la presentación se sea tanto. Entonces yo creo que esto sería todo para esta entrega y esta presentación. Listo, también pues continuando con los cosas éticas, vemos que como ya lo mencionamos antes, tenemos la transparencia sobre el uso de la IA y es que los usuarios deben tener claro que están hablando con un agente de IA y no con un humano experto y pues que este agente, si bien ayuda mucho, nunca va a reemplazar a una auditoría profesional. Tenemos el sesgo en las respuestas, que es que como estamos usando un modelo de Gemini Flash 2.5 que fue entrenado con datos que pueden llegar a tener sesgos, que si bien utilizamos nuestro RAG con libros oficiales que lo puede reducir, igualmente pues las respuestas deberían ser validadas por profesionales, ya que pues estos modelos de IA tienden a dar opiniones propias basadas en pues no exactamente en cosas oficiales. El acceso público y responsable, pues como esto es un chatbot de Telegram, es público y es accesible para todo el mundo. Entonces es importante que se esté haciendo un monitoreo de que no se esté usando el chatbot para cosas malintencionadas o que no estén tratando de vulnerar la seguridad de nuestra Supabase o de nuestros agentes de N8N mediante prompts maliciosos. Y por último, la seguridad de las credenciales. Como ya lo mencionamos, pues estas APIs siguen estando vinculadas a nuestras cuentas propias, por lo que pues es importante que no se lleguen a filtrar y que sean seguras y pues que no las llegue incluso a dar el agente de voz mediante algún prompt malintencionado. Eso fue todo por la presentación de la gente. Muchas gracias.